Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Así es, esta tarde en la entrevista del día nos acompaña Julio Zelaya. Para mí un gustazo poderlo entrevistar esta tarde. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, aprendiendo a desaprender. Julio, muy buenas tardes. Feliz de poderlo saludar esta tarde. Muchas gracias por su tiempo. Hola, mi estimada Judith, qué bueno saludarte por acá. Como siempre me siento en casa. Qué bueno, está en su casa, muchísimas gracias. A mí este tema me encanta, le he de decir, cuando platicamos un poquito de posibles temas, incluso la presentación del programa lo dice, aprendiendo a desaprender. Creo que estamos en todos los aspectos de nuestra vida en este proceso. Quizás lo pensamos a veces a raíz del 2020 y todas las situaciones que vivimos el año pasado, nos replanteamos muchas cosas, pero si usted se da cuenta, a nivel de pareja, a nivel personal, a nivel de conciencia, estamos constantemente en ese desaprender, en eso de que hace 10 años yo sentía que estas creencias me funcionaban, que este era mi plan de vida, que este era mi proyecto, pero hoy en pleno viernes 5 de febrero de 2021, no es que no sirvan, no es que están mal, no me son funcionales a veces en este momento, o ya cumplieron su misión conmigo y me vuelvo a replantear y aprendo y desaprendo nuevamente. Y a mí me encanta el término que usamos. Imagínate que fue acuñado por primera vez por un futurólogo, Alvin Toffler, pero en los años 70. Y él decía, los nuevos analfabetos no serán las personas que no sepan leer y escribir, sino las personas que no tengan la capacidad de desaprender para aprender. Y te puedes imaginar que eso fue en los 70. Él mismo acuñó el término de una sobrecarga de información y ya desde ese tiempo se estaba viendo cómo con el advenimiento de la tecnología estábamos teniendo más acceso a información en todos los órdenes de la vida. Como tú dices, si es sobre relaciones humanas, tenemos cada vez más acceso a información. Si es con respecto a negocios, también tenemos acceso a más información. Pero como diría uno de mis mentores, que en paz descanse, Sir Ken Robinson, él me dijo una frase que me impactó muchísimo. Decía, tenemos un buffet de información, pero tenemos inanición de sabiduría. Y creo que ese es el reto, saber hacernos las preguntas correctas para buscar la información que sea relevante. Y miren, no sé si a usted le pasó eso y no sé si nuestros oyentes también se han sentido así últimamente. El año pasado, con esto que estuvimos más cerca de pantallas, de computadoras y que todo se volvió virtual, no sé si en algún momento usted tuvo esa sensación como de que hay tanto bombardeo de información, habían webinars por aquí, un curso en Zoom de lo otro, métete a este reto por WhatsApp o por Telegram o qué sé yo, en Instagram, 20 lives al mismo tiempo. Yo no podía elegir a las 6 de la tarde, hasta se saturaba un montón el Instagram de ver qué live miro, ¿verdad? De qué persona que admiro o que sigo miro. Entonces hubo un momento en el que también está esta saturación de opciones hay 1000 opciones en todas las redes, en todos los canales donde tú quieras. Pero si a la larga no podemos centrarnos y absorber un par de ideas concretas y ponerlas en práctica, no nos sirve de nada tener 100 cosas a nuestra disposición. Y ahora están, incluso gratuitas, porque antes de ser nuestra queja principal, es que no siempre tengo el dinero. Ahora ni siquiera es esa la queja. Y de hecho, si tú ves a nivel internacional, ¿qué pasó en todo el mundo? El 92% de todos los estudiantes estuvieron impactados por el tema de la pandemia y nos tuvimos que trasladar rápidamente a la tecnología y, como tú bien dices, muchas alternativas al mismo tiempo, desde Zoom, desde Lives, desde las plataformas sociales, plataformas educativas para hacer esto. Lo que es un hecho es que existieron 3 tipos de organizaciones ante esta situación de adaptación. Las primeras, que les voy a llamar los nuevos digitales, y esto fue la mayoría de educativas que no estaban preparadas para enseñar de forma digital, tanto docentes como el currículo. Esto, si lo vemos a nivel de las estadísticas, es casi el 90% de las instituciones educativas. Tuvieron el gran reto, tanto educación básica escolar
como universitaria y tuvieron el gran reto de adaptarse. Allí, ¿qué pasó? Muchos docentes teniendo que adaptar el contenido para formato presencial a lo digital y una enorme brecha de adaptación. Y ya vamos a ver cuál es el reto con esto. Luego les vamos a llamar a la siguiente brecha, al siguiente grupo, de educaciones educativas, los que ya eran nativos avanzados, los digitales avanzados, Y los digitales avanzados ya tenían por lo menos el 50% de sus contenidos, de su currículo, ya diseñado para ser digital. Porque inclusive si tú participas en un live, si tú participas en un programa digital, no es lo mismo el diseño instruccional o el diseño educativo para un formato online que para un formato presencial. Hay múltiples diferencias. Y finalmente, el último grupo de las organizaciones, y ahí es donde puedo hablar de las dos organizaciones que presido. En mi caso tengo un colegio que es Escolaris, que es un colegio 100% digital, avalado por el Ministerio de Educación de Guatemala, el primero de hecho que fue avalado en un formato 100% online, y una universidad corporativa llamada Bright Dominion. Y este tercer grupo de organizaciones son las digitales nativas. ¿Qué quiere decir digital nativo? Que toda su lógica de diseño instruccional, tanto docentes como las herramientas que se utilizan y además el currículo, está diseñado pensando en lo digital. Entonces, si vemos 92% de los alumnos con el mismo reto, pero tres tipos de organizaciones muy diferentes. Los nativos digitales, los digitales avanzados y los nuevos digitales. Y eso implicó un reto enorme, Judith, para todas las organizaciones y para los estudiantes, porque este proceso de adaptación no solo fue para los estudiantes que estaban acostumbrados al formato tradicional en el aula, sino también para los docentes, para los padres de familia que ahora tenían que supervisar una educación que no necesariamente tampoco estaban familiarizados. Imagínate el reto inclusive de los lugares óptimos en casa para estudiar, para trabajar y todos juntos. Además, el número de dispositivos, el ancho de banda del internet, es decir, hubo un reto estructural y además sistémico, porque inclusive a nivel mundial, las grandes plataformas de streaming como Zoom, como Netflix, tuvieron que regular el ancho de banda. Y hay una tercera variable que sonará extraño que la mencione, pero impactó muchísimo. En Europa, como hubo más aislamiento y mucho tiempo de cuarentena, creció exponencialmente el ancho de banda en sitios de pornografía. Y ese fue el causante de un desplome de los anchos de banda de muchos lugares, y las plataformas de streaming como las que mencioné, adaptándose a un recurso que era escaso como el acceso a internet. Así que sin duda tuvimos un proceso de adaptación radical, pero sistémico, que no fue de una sola parte de la población, sino que fue a nivel mundial al mismo tiempo. La buena noticia es que nos aceleró, se estima, una década. Lo que se tenía pensado en la transformación digital acortó esa brecha por 10 años, porque hoy ya no cuestionamos si la educación digital funciona. Hoy nos hacemos la pregunta cuándo usar una u otra, pero ya no cuestionamos que funciona. Claro. Sabemos que funciona y bien hecho puede funcionar para acortar esa brecha de acceso que en muchos países aún existe. Claro, y incluso alguna gente, los que vienen aquí al programa, nuestros panelistas, muchos son psicólogos, terapeutas, y siempre existía como esa duda de la terapia en línea es lo mismo o va a tener el mismo efecto en mí, y la gente que tuvo acceso a seguir sus procesos de terapia el año pasado, pues a la larga lo vivieron de la misma manera. O sea, cuando existe la voluntad también de seguir en tus procesos y de hacer tus procesos de sanación, pues daba igual si era en línea
o no, y se probó esto que usted dice, o sea, que sigue siendo funcional porque yo tengo el interés y la otra persona también está ahí queriendo facilitarme estas herramientas. Hoy les estoy compartiendo en nuestro WhatsApp y en el Telegram una conferencia de Enric Corbera que se llama El arte de desaprender. Él menciona en esta conferencia, Julio, que para él uno de los pasos para empezar a desaprender es tomar un poquito, por lo menos, de conciencia, dice él. Otra autora que a mí me gusta mucho, que se llama Alejandra Llamas, ella menciona que para ella dar estos primeros pasos en el desaprender solo necesitamos una pequeña dosis de buena voluntad, dice ella. Para usted, ¿qué cree que es lo primero que tenemos que tener, o cuál sería como el primer paso para empezar este camino de desaprender? Bueno, en principio estoy totalmente de acuerdo con los dos autores. Démosle un paso previo, veamos cómo es la biología del aprendizaje. Si nosotros vemos, el cerebro funciona de forma de reforzamiento químico. ¿Qué quiere decir esto? Las células del cerebro, las neuronas, forman como si fuera una autopista, y esa autopista es a través de las conexiones sinápticas. Entonces se van uniendo las células neuronales, y el cerebro básicamente funciona como cuando nosotros vemos un terreno lleno de grama y las personas pasan en el mismo lugar siempre. Eso quiere decir, lo que se refuerza, eso se vuelve un camino permanente. Por esa razón es que es difícil el desaprender, porque existen conexiones sinápticas que en ciertos procesos cognitivos están muy vinculados a la memoria, a la emoción, y yacen en la parte del cerebro de memorias de más largo plazo. Por eso es que cuando decimos desaprender, ¿es fácil? No, no es fácil. Lleva un proceso, porque el cerebro dice, pero si esto te ha servido durante tanto tiempo. El cerebro te dice, no, mejor no cambiemos, quedémonos con esto porque te garantizo que te ha funcionado durante décadas. Y es un proceso. Por eso, como mencionaba el primer autor que mencionaste, necesitamos, para desaprender, darnos cuenta. Hay un proceso de introspección, y eso es lo primero. Tiene que existir un despertar para decir, esto ya no me es válido. Y como dirían los filósofos los fenomenológicos, dirían, cuando yo reconozco que algo existe, eso que existe cambia, porque reconozco que existe. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Cuando me doy cuenta que algo ya no es funcional, automáticamente el cerebro dice, ok, hay que crear una nueva ruta. Ahora bien, esa nueva ruta hay que reforzarla. Si nosotros entendemos que las conexiones sinápticas son pegamento químicamente pegadas, eso implica que tenemos que reforzarlas. Y de ahí es de donde viene el famosísimo estudio de los hábitos, que lo hemos escuchado, pero usualmente lo citamos erróneamente. Y decimos, no, si uno quiere aprender algo nuevo, 21 días es todo lo que necesitas. Bueno, ese es parte del estudio, pero no es del todo cierto. En el estudio de cambio de hábitos se dieron cuenta que sí, el límite inferior de las personas aprendían algo nuevo en 21 días. Pero la pregunta correcta es, ¿en cuánto tiempo lo aprendía la mayoría de personas? Y se dieron cuenta que la media yacía en 66 días y la mayoría de personas en 90 días. Esto lo que nos dice es que un hábito se refuerza y crea nuevas conexiones sinápticas en 90 días de reforzamiento continuo. Por supuesto, suena mejor mercadológicamente hablando decir en 21 días hago un hábito nuevo. Sabemos que ese no es el caso. Así que, resumiéndote lo que te acabo de decir, de acuerdo con los autores, se requiere de una voluntad, de una actitud correcta. 2, se requiere darnos cuenta, despertar que algo ya no es válido y que necesitamos algo nuevo. Y ahí viene lo tercero, reforzarlo constantemente por al menos 90 días. Y es un reforzamiento constante. Si yo quiero hacer ejercicio, es 90 días y tratar de hacer aunque sea un poco todos los días, porque la constancia es lo que le manda el cambio estructural al cerebro.
Claro, y usted mencionó algo importante aquí, y ¿qué hacemos con las resistencias que este cambio y que estas nuevas situaciones nos provocan, Julio? Porque es inevitable que a veces va a haber un poquito de resistencia, y se podría decir que hasta es normal. A veces queremos pelear contra cosas que son normales. O sea, si ahorita hay frío y necesito ponerme un suéter, es normal que yo tenga esa reacción, pero a veces queremos pelear contra nosotros mismos, y también tenemos que ser como muy compasivos, ¿verdad, Julio? Decir, esto que estoy viviendo es nuevo y por eso provoca resistencias en mí. No para acuchucharme y decirme, entonces no hagas nada, entonces protejámonos. No, sino como para entender lo que estoy viviendo, como usted decía, tomar conciencia, entrar en autoconocimiento. Pero ok, ¿cómo salgo de estas resistencias? Porque son normales, está bien que pasen, pero ¿qué pasos empiezo a dar para ir rompiendo estas resistencias? Las vimos muchísimo, y yo sé que usted las verá mucho con los clientes y con los estudiantes que ustedes tienen, de que, ay, pero es que antes no se hacía así, pero es que antes lo trabajábamos de otra manera, y uno todavía como que quiere recordar, ¿verdad? Y como nos aferramos un poquito a eso, hasta queremos evidenciar que antes funcionaba, y damos como 20 excusas de, mira, pero es que así debería de ser, todavía debería de ser así, pero estamos en tiempos nuevos, y parte de abrirnos a este nuevo aprendizaje es decir, ok, esto yo no lo he transitado, no conozco este camino, pero lo voy a empezar a recorrer. De hecho, me encanta una frase que siempre digo, que al único ser humano que le encanta el cambio es a un bebé que necesita cambio de pañales. Es el único ser humano. De ahí, fíjate qué interesante, estamos diseñados para resistir el cambio. Nuevamente, este es un tema biológico, que el cerebro es el órgano que más consume energía, y además el objetivo del cerebro es mantenernos seguros, es decir, su principal objetivo es la sobrevivencia. Claro. Así que el cerebro, cualquier cosa que implica un cambio en el status quo, nos dice, alerta con esto, y esto puede atentar contra tu sobrevivencia. Y además el cambio requiere mucha energía, y al cerebro no le gusta gastar su energía. Sin embargo, aquí viene lo contradictorio, pero a la vez lo poderoso. Estamos diseñados para cambiar. Y esto, había un paradigma anterior. Nosotros decíamos, no, si naciste con el número X de neuronas, con ese es el número que te vas a morir. Eso no es cierto. De hecho, la ciencia más contemporánea nos dice que las neuronas también se regeneran, y buscamos nuevas conexiones sinápticas, y esto lo han probado con personas que pierden uno de los sentidos. Entonces, por ejemplo, alguien que pierde la audición, la ruta del cerebro se reconfigura hacia desarrollar otros sentidos. Entonces, si yo perdí la audición, se agudiza, por ejemplo, la visión, el tacto, inclusive la sensación de los sabores, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué hacemos para que ese cambio sea más fácil? Porque me gusta decir que el cambio, la resistencia al cambio es obligatoria, pero el tiempo que pasamos en ella, esa sí es opcional. Hay personas que pueden vivir el mismo cambio y pasar años resistiéndose a él, y personas que a lo mejor pasan meses, otras que pasan días. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La fórmula para disminuir la resistencia al cambio, me gusta decir que son 3 ingredientes. La insatisfacción, multiplicada por la visión, multiplicada por los primeros pasos. Vayamos en orden. Esto minimiza la resistencia. Lo primero es identificar qué es lo que no nos gustaba del estadio anterior. Eso es lo primero. ¿Qué dolía? Si yo quiero cambiar hacia el futuro, primero tengo que encontrar qué no me gustaba del pasado. Solemos los seres humanos idealizar la situación pasada, pero para disminuir la resistencia tenemos que vender el dolor más que la cura para ese dolor. ¿Tú sabías que la enfermedad que más mata a los caballeros es el cáncer de próstata? Y la razón es muy simple. Es uno de los cánceres que entre más temprano se haga la detección, más posibilidad de cura tiene, o de entrar en un proceso de remisión. Sin embargo, es un cáncer que no tiene síntomas. Y al no tener síntomas, ¿qué se vuelve más incómodo? El examen.
porque desgraciadamente el examen que es a través de un toque prostático es incómodo, es desagradable y muchos médicos prefieren ese para el diagnóstico a un examen de sangre. Entonces, fíjate qué interesante. Si el cáncer de próstata diera un dolor agudo, espantoso y temprano, las personas, como tenemos insatisfacción, buscaríamos hacernos el examen, buscaríamos el tratamiento. Claro. Así que el primer elemento de esta ecuación para disminuir la resistencia es encontrar lo que duele, la insatisfacción. Si una persona, por ejemplo, está viviendo un divorcio, ya se divorció, sirve en cierto momento recordar todo lo que no funcionaba de la relación, porque esto me da una insatisfacción con el estado anterior. Claro. Ahora agreguémosle el segundo ingrediente. Yo no me puedo quedar todo el día quejándome de lo que pasaba antes, sino que debo de agregarle una visión, y esta es la visión futura. Ya hablamos de la insatisfacción, lo multiplico por la visión. Necesitamos tener una visión poderosa que toque 3 elementos: cabeza, corazón y manos. Una visión potente debe tocar lo cognitivo, es decir, entender qué significa el cambio. 2, el corazón, que sea algo aspiracional, emocional, que yo diga, wow, yo quiero este cambio. Y 3, las manos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me toca hacer a mí ahora? Y finalmente lo multiplico por los primeros pasos, porque podemos tener identificada la resistencia, establecida la visión, pero no saber, ¿y ahora cómo empiezo? Así que para disminuir la resistencia necesitamos las 3 cosas, pasos concretos para poder iniciar este proceso de transformación, una visión poderosa que entendamos, que además vivamos y que sepamos cuál es la acción que debo hacer, y finalmente una insatisfacción, donde yo digo, ya no quiero el estado anterior. Veamos un ejemplo práctico. La meta número 1 a nivel mundial sigue siendo bajar de peso. Esa sigue allí en las estadísticas y vemos que es de las que tienen más brecha de ejecución. Es decir, las personas no logramos bajar de peso tan fácil. Y no es por falta de disciplina, es por diversas variables que compiten contra él. Así que apliquémosle la fórmula. Lo primero es identificar insatisfacción. Si tú ya no te queda la ropa, si te fatigas, si sudas, empiezas a tener un estado de insatisfacción que tú dices, esto ya no es sostenible. Ya mi estado de globalización, pero de mi cuerpo, ya no es sostenible. Así que empiezas a vivir esa insatisfacción. Luego viene la visión. Empiezo a imaginarme cómo me vería de esta forma, cómo me sentiría. Empiezo a hacer algunas actividades que me gustan. Imagínate que empiezo a bailar porque el baile me gusta y me siento bien. Me empiezo a enamorar de una visión de simplemente hacer más ejercicio. Pero ni siquiera le pones ejercicio, sino, esto me gusta, me encanta bailar, me imagino cada vez más vital. Y lo tercero, ¿qué actividad voy a hacer? Muy bien, resulta que ahora voy a tomar más agua y voy a agregarle a mi vida pachones donde pueda llevar agua pura, voy a tratar de dormir mejor, voy a tratar de empezar a actuar más hacia esto que me gusta. Y luego lo multiplico por los primeros pasos. Los primeros pasos de todo lo que te hablé es, voy a comprar un pachón. Y voy a empezar por eso. Voy a empezar a dormir algunas horas más. Y luego voy a hacer lo que me gusta. Me voy a meter a una clase de baile. Si te das cuenta, todo es entrenar en diversas cosas. Lo que me gusta, la parte emocional, agregar un proceso y luego ser consistente a eso. Si te das cuenta en el ejemplo que usé de bajar de peso, nunca dije, me voy a poner a dieta. Nunca dije eso. Porque cuando me voy a poner a dieta, eso ya dice, qué pereza hacer esto. Esto ya va no quiero, si me gusta comer rico. Y automáticamente entras con ese diálogo interno. Sino que dije, voy a empezar a hacer aquello que me gusta, aquello que me disfruto.
y eso disminuye la resistencia. Claro. Ahora, aquí me surge un punto que es bien, bien importante y nosotros lo hablamos mucho, Julio, aquí en el programa, de este primer punto que usted mencionó, de encontrar lo que nos duele, lo que en este momento genera malestar. Pero a veces nuestra primera reacción cuando viene el malestar es como cuando uno le duele la cabeza y rápido una aspirina, ¿verdad? O sea, me empieza como el dolorcito a lo lejos, todavía no está bien instalado, y antes de que venga, ay no, yo no me quiero sentir mal, rápido, una aspirina y me quedo dormida y otra vez ya estoy, digamos, bien, entre comillas, ¿verdad? A veces con el dolor, con el malestar, con estas situaciones de la vida, nuestra primera opción siempre es, ay, no, yo no me quiero sentir así, sin darnos cuenta que es la primera grada, es este primer eslabón que va a ser vital, porque nos viene a enseñar algo. Nosotros siempre lo decimos mucho en el programa y nuestros panelistas también, aunque suena a frase de esas clichés de Facebook, el dolor es un mensajero. Trae un mensaje. Ese malestar no está aquí solo para fastidiarnos la vida, ¿verdad? No es para que te duela el brazo, sino que viene a decirte tenés días que no comes bien, o tenés días que no dormís bien, o pensás demasiado en ese asunto y estás descuidando todo lo demás, por ejemplo, por decir algo, aunque pueden ser 1000 cosas más, Julio. Pero si siempre queremos adormecernos con una pastilla rapidito para que se nos quite, no llegamos al otro paso para entrar en esta visión futura, porque como rápido me quité el dolor, viene otra vez y me lo vuelvo a quitar. Entonces entramos como en este círculo donde yo solo me alivio, pero no resuelvo. Entonces siempre va a estar en mí como esta insatisfacción, esta pesadez, esto de toda la gente logra menos yo. Y yo creo que has tocado un punto fundamental que tiene mucho que ver con esa cultura de corto plazo y además una cultura de resultados instantáneos. Sí. Y es interesante, cuando tú vas donde la mayoría de médicos les encanta tratar los síntomas, pero no la causa fundamental. Y es tal cual la lógica como tú dices. Tengo hipertensión, tómese una pastilla. Tengo alto el colesterol, tómese estas pastillas. Tengo este dolor de cabeza recurrente, tómese estos analgésicos. Pero no nos hacemos la pregunta, sí, pero ¿qué causó ese dolor de cabeza? Y cuando nos vamos, y te voy a mencionar un ejemplo, dado que usaste un ejemplo de salud, yo, por ejemplo, recuerdo que pasaba mucho tiempo cansado y decía, no duermo bien. Y empecé a explorar esa pregunta, ¿cómo hago para dormir mejor? Y obviamente empecé desde lo fácil de una cama que fuera cómoda y que más frío y la almohada, y no, tenía una cama casi que de hotel, deliciosa, una almohada espectacular, pero aún así no descansaba. Entonces empecé a decir, bueno, más horas. Hacía toda mi rutina para el fin de semana poder dormir. Podía dormir 10 horas y tampoco. Amanecía como que hubiera pasado bailando zumba dormido. Y bueno, empecé a tratar eso. Un primer médico me dice, bueno, tómate una pastilla para dormir. Le digo, no, porque yo sí me duermo, pero lo que pasa es que no descanso. Hasta que finalmente fui con un doctor especialista en el sueño. Y así le digo yo, usted es el doctor Sleep, pura la película, y esa persona me hace toda una batería de exámenes y ahí encontró la causa raíz. Y la causa raíz requirió inclusive hasta una cirugía. Yo tenía una obstrucción masiva en mis vías respiratorias. Entonces yo básicamente me moría cuando estaba durmiendo, me moría ahí por ratitos, dejaba de respirar. Pero ahora ese ejemplo me pareció poderoso en mi misma vida, porque cuando me hago el tratamiento quirúrgico, eso empiezo a respirar y empecé a sentir un estado de bienestar que no había sentido en años. Claro. De sentir, pero puedo respirar con la nariz y con las dos fosas nasales, y empiezas a sentir un bienestar. Empecé a dormir mejor, mi estado anímico, muchas cosas cambiaron. Pero fíjate que tuve la tentación por muchos momentos de no hacerme la operación, de seguir con gotas nasales que me descongestionaban, de tomarme la pastilla, porque en efecto un día me tomé una droga que dormí y tuve unos sueños tan deliciosos, pero me volvía dependiente claro. de la pastilla. Entonces, termino este ejemplo con esta reflexión. Justamente el aprendizaje implica llegar a causas
raíz de las cosas y ser más despiertos, hacernos la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuál es la razón? La causalidad. Y eso implica un pensamiento más analítico. No quedarnos con me tomo la pastilla, sino ¿por qué necesito la pastilla? ¿Qué está causando estos síntomas? Y además llegar a las razones fundamentales, como en este ejemplo que te comento. Me encanta decir que la frase de Picasso creo que sigue siendo vigente. Y Picasso decía, todos nacemos siendo genios y artistas, pero pocos crecemos y permanecemos allí. Creo que los niños hacen esto de forma automática. Cuando tú les das cualquier instrucción, te preguntan, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y te lo preguntan 1000 veces al punto que tú llegas casi a cuestionar tu existencia cuando te hacen tantas veces las preguntas. Pero eso lo perdemos. Empezamos a cuestionar menos el status quo, nos hacemos menos preguntas de esto, y esto hace que, haciendo la analogía con la educación, nos quedamos con la pastilla que nos quita los síntomas. Y citando la famosa canción de Pink Floyd, estamos como sociedad cómodamente adormecidos. Y lo que implica que tenemos que hacer como un colectivo es despertar y darnos cuenta, tal cual como pasó en el 2020, que muchas cosas estaban equivocadas, que estábamos en una sociedad que tenía muchos errores de fondo, pero ese despertar también se puede perder y nos volvemos cada vez más autómatas, como pasa en muchos casos. Claro, claro. Y qué vital es esto que usted menciona y que narra en su historia, porque en todos nuestros casos, si vamos a la raíz, vamos a encontrar todo eso de, cuando descubrí esto se desarma. Se desarma todo lo demás y todo lo que veníamos haciendo ya no es necesario. Podemos incluso soltar ciertas cosas que no son necesarias, pero que con tal de aliviarnos lo tomábamos. Entonces ya como que podemos también fluir un poquito más tranquilos, sin tanto equipaje, sin tanta cosa, sin tanta carga emocional, y empezar a ver como nuevas posibilidades o que se abre un nuevo camino. Ahora, usted mencionó algo bien importante, ¿verdad? La necesidad como de sentir emoción, de sentir inspiración. Y esto es vital, Julio, porque nos preguntamos muy pocas veces al día qué nos inspira, qué nos mueve, o si lo que yo estoy haciendo es por compromiso, es porque yo ya quedé, es porque ya no sé cómo decirle a Julio que no, porque como yo quedé con él a la una, o sea, ¿cómo le explico que mejor el otro día? O sea, como nos da pena, y que usted lo mencionaba también, hemos crecido como en esa cultura de me invento una excusa o digo una mentira así total, pero no sé cómo hacer, pero termino haciéndolo para no aburrir, pues bueno, no quiero. Pero aquí estoy, ¿verdad? O sea, ya me presenté y medio lo hago, medio digo. Pero eso no es inspiración, eso no nos va a mover el corazón así intensamente y no nos genera esa emoción. Entonces, por ende no vienen otras cosas porque es como muy automatizado, muy sin ganas, muy vivir por vivir. Y queremos manifestar otras cosas, queremos co-crear otras cosas, pero sin este pegamento de la emoción, aunque tengamos muchas herramientas, tengamos recursos, muy buenos libros, muy bonitos talleres, nos falta esa gotita de inspiración, y a veces esa inspiración la encontramos en cosas muy sencillas, porque también queremos, Julio, como que pase como en las caricaturas o como en las películas, que sea una manifestación así con un láser, una cosa así bien extraña, bien mística, bien rara, y a veces puede ser en cosas que para la demás gente ni siquiera podrían ser relevantes, pero que para nosotros sea una gota de inspiración. Y ahí has dicho muchas cosas muy importantes que quiero reaccionar ante algunas de ellas. Y voy a empezar con lo último. Lo último que tú dices, ese despertar, eso es algo que inspiró el nombre de nuestra universidad corporativa. Cuando nosotros pensábamos en un nombre, decíamos justamente eso. Nosotros hemos despertado por una idea, por una persona que nos dijo algo, por un libro, por un viaje, pero ese despertar es algo muy simple, que ejerce un efecto exponencial, un efecto dominó, y por eso le colocamos ese nombre, Bright Domino.
O sea, bright es eso que nos hace despertar, eso que nos inspira. Como tú bien dices, la palabra inspiración es de más largo plazo que la motivación. Yo puedo escuchar una charla motivacional, sentirme motivado, mas no inspirado. La inspiración es de más largo plazo, mueve una fuerza interna. Y luego el efecto dominó. Tú no sabes el efecto que puede tener una palabra que una persona diga en lo largo y ancho de tu vida. Y esas personas, esos libros, esos conceptos pueden ejercer un cambio fundamental. Seguramente a ti te ha pasado lo que me ha pasado a mí, donde tengo la oportunidad de agradecerle a algún mentor que a lo mejor escuché en una charla, en la radio, en alguna cosa, y digo, usted me cambió la vida, pero no sabe cómo me la cambió. Porque en ese momento que lo escuché, me dio una idea que despertó algo en mí y cambié para siempre. Bueno, eso es un Bright Domino. Es una idea que transforma exponencialmente. Ahora, ¿dónde encontramos estas ideas? Porque tú hacías esa pregunta, ¿cómo despertamos? Y cómo cambiamos esos reforzamientos culturales, como no ser asertivos. Eso, por supuesto que si estás hablando con un alemán, con un estadounidense, te van a decir no puedo, punto. No te dan mayor explicación, te dicen mira, se me presentó esto, no puedo. Propongo una nueva fecha, son muy asertivos para hablar. En general, los latinoamericanos de algunos países más que otros somos menos asertivos. Y nos encanta darle 1000 vueltas a las cosas, adornarlo. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? En principio, dándonos cuenta que no es así en otros lados. A mí me encanta, yo he tenido la bendición de poder viajar a lo largo del mundo y cuando veo otra forma de pensar, es que vienen también nuevas ideas de cómo yo pienso. Y por eso a mí me dice alguien, es que tú como eres de open mind en todo. Sí, porque he conocido múltiples perspectivas y no tengo por qué casarme con una única idea por ignorancia a las demás que existen. Entonces, por eso yo recomiendo tanto viajar, leer, estudiar. Alguien en una ocasión me preguntó, ¿qué les quieres dejar a tus hijos? Yo les dije, pues 2 cosas, nada más. Educación y mundo. Son las 2 cosas que les quiero dejar. Nada más. Educación, la capacidad de maravillarse, de aprender, desaprender, cuestionarse, de enamorarse por la curiosidad y darse cuenta con humildad que entre más uno lee y aprende, menos uno sabe. Porque entre más tú lees y aprendes, ese es el mejor humildol 500, porque te das cuenta que no sabemos nada. La persona que no lee, que no aprende, suele ser la que siempre tiene opiniones, porque en su ignorancia cree que sabe algo. Pero las personas realmente sabias, tú las reconoces porque callan, preguntan, observan y se dan cuenta que su punto de vista puede estar totalmente errado. Ahora, lo segundo, mundo. Me encantaría que mis hijos puedan conocer otras culturas, otras personas, otros lugares, porque ese viajar puede ser físicamente, vamos a ir a otro lado, pero puede ser también, vamos a recibir un curso de esto, vamos a ver esta película. A mí me encanta con mis hijos, por ejemplo, ver películas de otros idiomas, de otras culturas, y me dicen, pero papi, ¿por qué hacen eso en Corea? ¿O por qué hacen eso en India? ¿Pero por qué hacen esto en África? Y eso es válido. Cada persona tiene una interpretación del mundo de acuerdo a su contexto. Pero no podemos tener la arrogancia de pensar que mi respuesta es la única, sino que es cómo me hago nuevas preguntas. Claro. Se podría decir también, Julio, que ese es como otro de los pasos, ¿verdad? De desaprender, el tener como esta actitud de alumno, de decir, he adquirido bastante conocimiento, pero todavía no sé todo. Y hay muchas cosas que quiero conocer y que todavía están abiertas para mí y que incluso las cosas que creo que sé, como usted decía, se están transformando, están cambiando y quizás ya no son de esa manera. Tener, como usted lo mencionó muy bien, la humildad para decir no sé pero estoy averiguándolo, o no sé pero lo estoy estudiando, o no sé pero lo quiero saber. Contame más de ese tema. Hay 2 consejos que me dieron dos mentores.
para ese tema. Uno, me decía alguien, mira, si tú quieres ser experto, siempre ten la humildad de ser alumno. En la medida en que siempre somos alumnos, siempre estamos vigentes. Y lo segundo, si tú quieres aprender algo nuevo, haz como lo hacen los médicos. Y fíjate que los médicos hacen un paso de 3 momentos. Veo uno, hago uno, enseño uno. Y eso a mí me marcó. Si tú quieres realmente aprender algo, observa de los mejores. 2, trata de hacerlo tú. Trata de emular aquello que has aprendido de los mejores. Pero la mejor forma de realmente aprender algo es enseñárselo a otros. Y es cuando tú dices, le voy a enseñar a otros sobre este tema, ahí te vuelves el mejor de los expertos, porque hay un proceso de introspección mucho más poderoso. Tienes que pensar, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué cosas surgen en este proceso que es de 2 días? Y así es como podemos aprender más. Claro, y fíjese que aquí en el programa, cuando tenemos temas dedicados a padres o relacionados con los niños, con los hijos, surge mucho esa pregunta: ¿cómo hago para que tenga el hábito de la lectura? ¿Cómo hago para que haga caso? ¿Cómo hago para que responda bien? O para que siga instrucciones. Y así mil preguntas de cómo le hago, ¿verdad? Y a veces se nos olvida esta parte que usted menciona, o sea, haciéndolo yo. Siendo yo el primero, ¿verdad? El ejemplo. Entonces lo refuerzo tanto en mí que sale natural para los que están a mi alrededor empezar a meterlo también en su vida, con algunas variantes porque somos seres independientes, pero ya no está tampoco esto de hacerlo porque yo digo, porque así tiene que ser, porque es bueno para vos, yo sé lo que es bueno para ti. No es esa la explicación, ¿verdad? Sino que lo ven en mí y sale natural. Me acaba de pasar algo que a ti te va a hacer sentido, dado que hemos estado en este programa varias veces. Hace unos días viene mi hija Natalia, que tiene 9 años, me dice: papi, tengo una idea de negocio, quiero que tú seas mi socio. He encontrado que puedo desarrollar mi creatividad, y te prometo que sus palabras así, ¿verdad? Puedo desarrollar mi creatividad teniendo un iPad Pro, vi que hay un Pencil que puede hacer esto, y para esto necesito ahorrar tantos quetzales. Entonces quiero ver, voy a ver algunas ideas y bueno, aquí está mi pictograma, recortó una impresión de lo que quiere, le puso el presupuesto y tiene una cajita con un como termómetro en donde va viendo cuánto lleva de esta meta. El otro día me ve después de mis programas y me dice: papi, te veo un poco estresado, te puedo hacer un show de comedia por 50 quetzales. Solamente, ok. Y yo decía, y alguien me preguntó: mira, ¿cómo les enseñas a tus hijos a ser emprendedores? Yo digo, yo no les enseño, pero ellos están viendo. Ahí de las veces que hemos tenido una entrevista, ahí está temas de ventas, temas de diseñar una visión, de tener una meta, tenerla por escrito, tener un pictograma, todas las cosas que ellos ven que yo también hago. Y ellos ven mis propios pictogramas de cómo veo mis empresas, de cómo estoy haciendo las cosas. Pero imagina la diferencia, que yo les enseño con el ejemplo, y es un ejemplo que yo no me propongo hacer. Yo hablo apasionadamente de cómo servir a los demás, cómo agregar valor, cómo diseñar organizaciones. Ellos me ven haciendo eso y además ven que su papá se lo disfruta, no es una carga, sino que todo el día me ven y leyendo y me ven haciendo cosas. Ahora imagínate, comparemos que yo les dijera: hijos tienen que poner algo ustedes y es su obligación y piensen que ya es una carga. Por eso digo, no es lo mismo para aprender cuando yo tengo que hacer algo a cuando quiero hacer algo. Hay una enorme diferencia. Ese tengo que hacer algo es como tengo que hacer dieta versus quiero comer saludable. Son 2 cosas radicalmente diferentes. Y eso incluso el cerebro lo procesa muy diferente. Imagínate solo que me escuchen nuestros oyentes y nuestras oyentes: tengo que hacer dieta, quiero comer saludable. ¿Cuál suena mejor? Causa diferentes emociones. Y en las emociones yace la base del comportamiento. Claro, es bien
bien bonito cuando uno lo entiende de esta manera y ve todos los resultados que se pueden dar. Y a veces estamos pensando en pasos 1, 2, 3 y con vivirlo uno ya no hay pasos. Como usted dice, ya no hay que hacer lo demás, no hay que leer 20 libros de crianza y todo eso, ¿verdad? Sino vivirlo, lo que usted decía al inicio del programa, no tener 20 ideas, sino tener 2 que sí podamos ejecutar y poner en práctica y vivirlas al 100%, y ahí estamos. Antes de pasar con las preguntas, que ya tengo algunas por aquí, me gustaría hablar de esta parte de nosotros que de cierta manera, cuando entramos en este proceso de desaprender para aprender, Julio, hay algo que se queda atrás, hay algo que dejamos, ¿sí? Y a mí me gusta mucho un autor que se llama Efraín Martínez, que él dice que sea una persona, cosa, evento, situación, creencia, es como tomarla en las manos, verla, agradecerle por todo el aprendizaje y decirle gracias, cumpliste tu función, te dejo aquí porque ahora tengo que caminar hacia lo otro. Y a veces también uno de los obstáculos para este desaprender es que estamos muy apegados. O sea, queremos las dos cosas, no sé si le ha pasado, o sea, quiero Guatemala, pero también quiero vivir aquí, quiero este trabajo, pero quiero tener 3 aquí también, pero a veces nos toca como tomar decisiones, y el tomar decisiones a veces implica, bueno, dejo esto atrás. No porque sea malo, ni siquiera tiene que ser malo, solo ahorita no me funciona, solo en este momento ya no se alinea con esta nueva visión de la que hablábamos, esta visión a futuro. Hábleme de esta parte. Fíjate que hay una autora que es la persona que encontró, digamos, la autora del texto seminal de esto que estamos hablando, que es Carol Dweck. Carol Dweck hace un estudio donde se hacía la pregunta ¿por qué hay personas que pareciera que no crecen en su pensamiento, no evolucionan, y pareciera que creen que la versión tuya de hoy es la misma de hace 10 años y será la misma dentro de 10 años? Y Carol Dweck se encontró con otras personas que tenían una mentalidad de abundancia, de crecimiento, de reinvención, y ella empezó a estudiar esto. Y publica un libro llamado Mindset, que traducido en español es mentalidad o cosmovisión. Y ella encontró que hay 2 tipos de mentalidades: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Veámoslo en un ejemplo. Tengo unos amigos que se han divorciado y tienen una discusión sobre una modificación del acuerdo que está en el acta de divorcio. Una de las 2 partes dice, no, pero ¿y tú hiciste este acuerdo hace 6 años? Esta es la base de todo. Y la otra persona dice, sí, pero la situación cambió. Con el COVID cambiaron muchas cosas. No puedo. Necesitamos conciliar lo que está acá. En esas 2 posturas tú ves una mentalidad fija, de creer que lo que está en un papel es inamovible, nunca puede ser sujeto a interpretación. Y la segunda persona, una mentalidad de crecimiento, que reconoce que hay un cambio, que se puede conciliar, pueden buscarse diferentes puntos de vista. Ese es un ejemplo. Veámoslo en otra. Personas que dicen, yo nací en un país pobre, yo nací en un lugar donde hay pobreza, nací en una familia de este tipo, no puedo esperar nada más. Y personas como un Marcos Andrés Santil, que nació en un lugar con 100% de analfabetismo, 100% de pobreza extrema, y dijo, sí, pero yo soy capaz de hacer grandes cosas y yo nací para grandes cosas. Y es uno de los empresarios tecnológicos más importantes del mundo y orgullosamente guatemalteco. Entonces ves cómo hablas, cómo crees que es la vida. Y yo le haría la pregunta a nuestra audiencia, ¿con cuál de las 2 nos identificamos? Obviamente todos quisiéramos decir, no, esa persona de la mentalidad fija, esa no soy yo. Pero sí pudiéramos identificar a alguien más. Ah, esa es mi mamá, esa es mi abuelita, esa es mi tía. Yo soy pro crecimiento. Todos tenemos de ambas, porque en efecto, como tú bien lo dices, nos enamoramos del status quo y nos acomodamos a eso. Si yo le dijera a mi familia, ¿saben qué? Nos vamos a cambiar de casa, que es una buena noticia. Te van a decir, no, pero si yo me enamoré, me encanta, y mi cuarto y esto, no. Aunque sea una mejor casa, nos acomodamos. Y eso, por eso digo que el cambio tiene una resistencia que es inherente.
pero el tiempo que pasamos en ella, eso es opcional. Así que, como tú bien dices, yo creo que tenemos diferentes versiones de nosotros mismos. El Julio Zelaya que te está hablando hoy, si lo hubieras entrevistado hace 6 años, es otra persona. Totalmente. Tiene otro concepto, otra profundidad, otra madurez. Incluso te voy a poner un ejemplo. Yo antes, hace años, yo soñaba con aparecer en las vallas publicitarias, soñaba con tener fama. La tuve en algún momento, ahora no. Digo, eso ya no es importante. ¿Qué importa eso? Claro. Y se siente en paz con eso. Antes y quizás me siento en paz con hubiera eso. sentido Digo, como ya de yo es quería una etapa esto, quemada. Esa otra versión de mí ya que le encantaba, ¿verdad? Que le dijeran la entrevista con el doctor Julio Zelaya. Yo sentía un placer que el doctor Zelaya. Ahora hasta me siento incómodo porque digo, yo soy Julio. O sea, lo otro no me define. Además, lo que aprendí cuando saqué mi doctorado ya es absolutamente obsoleto. Entonces, está en el volver a aprender. Pero nuevamente, la creencia que somos diferentes versiones. La versión de este personaje que está hoy es diferente de la que seré dentro de 10 años. Soy un aprendiz de ser humano. Y esa capacidad de darme cuenta que estoy en proceso, que no voy a terminar nunca. El día que me muera, ahí sí se acabó mi proceso de evolución, pero en esta tierra, por supuesto, pero antes no, voy a estar cambiando un día antes que me muera. Así que en la medida en que me doy cuenta de eso, me doy cuenta que hay cosas que debo dejar atrás, que ya no me funcionan, hay cosas que debo hablar y creer para construir al futuro, y lo más importante, agradecer por quien sí soy hoy y agradecer por lo que sí tengo hoy, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Queremos aprender algo nuevo sin reconocer toda la grandeza que ya existe en nosotros. Claro, eso es vital y es cierto, gracias a Dios cambiamos, es siempre para bien. Dígame si no, ahora uno ve ciertas cosas y dice, bueno, estuvo bien, valió la pena ese tránsito, valió la pena estas situaciones, porque estamos siempre, como dice Byron Katie, la realidad es mucho mejor de lo que creemos, siempre para nosotros, pero pensamos que va a ser fatal, pero no siempre es así. Me dicen por aquí que hagamos rapidísimo la pausa. Julio me da unos minutitos y regreso ya de lleno con sus preguntas. Aprovechen estos minutos de la pausa comercial para solicitar el contenido. Súper. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con Julio Zelaya sobre aprendiendo a desaprender. Muchísimas gracias, Julio, por seguir con nosotros. Tengo por aquí algunas preguntas realmente muy interesantes, enriquecen tanto el programa. Las agradezco muchísimo, de verdad. Mira esta primera pregunta, Julio. Dice, ¿cómo desaprendo la intensidad de tener siempre el control? Siento constantemente la necesidad de controlar casi todo. ¿Cómo hago para empezar una vida propia y enfocarme solo en mi vida sin estar viendo qué hacen los demás? También tengo otra situación, me tomo las cosas demasiado a pecho, siempre es personal. ¿Qué le decimos? Bueno, en principio, gracias por la honestidad de la pregunta, porque ya ahí hay 50% de la respuesta. ¿Verdad? Ya está en el paso 1, se da cuenta, ya vio todo lo que le molesta. Porque si la pregunta hubiera sido, yo tengo la capacidad de ver lo que todos los demás tienen como debilidad y me encanta hacer eso. Quisiera preguntar cómo hacer para que los demás idiotas se den cuenta que ellos están mal y que yo tengo la razón. En una ocasión alguien me hace la pregunta de esa forma y yo digo, bueno, ¿qué ves en esa forma de preguntar? En esta forma de preguntar hay mucha honestidad de decir, esto ya me está causando un problema. Nuevamente, ya hay el primer paso, que es la insatisfacción. Me doy cuenta que
si yo me meto en la vida de los demás, yo ya no estoy tranquilo o tranquila, ya hay una insatisfacción. También me lo tomo personal, porque seguramente las personas reaccionarán a esa intervención. A nadie le gusta escuchar el consejo de nadie más, a menos que sea pedido. Eso es un principio básico de los seres humanos. Nuevamente, el cerebro siempre va a estar buscando protegernos. Y si alguien viene a darte un consejo no pedido, vas a estar ante una persona en modo de rechazo automático. Entonces, veamos qué podemos hacer. Lo primero, yo te diría que todos los seres humanos controlamos y buscamos mantener el control. Eso es algo normal, es sano y es algo saludable, porque buscamos tener cierta estabilidad. Hay una necesidad del ser humano en buscar estabilidad. Entonces, lo primero que haría es reconocer qué es lo bueno que me ha traído este comportamiento y qué es lo malo. Primero, hacer un inventario. Me encantaría que esta persona pudiera incluso hacer hasta un diario y anotar qué me ha traído bien esto. Porque el control trae cosas buenas. Probablemente yo soy más ahorrativo, tengo más control de esto, estoy más consciente de mi entorno, pero qué malo me ha traído. Paso 2, entrevistaría a algunas personas. Y yo le agarraría una muestra de personas y les diría, mira, estoy tratando de entender algo sobre mi personalidad. Quisiera que exploráramos en una conversación algo. ¿Qué piensas cuando hago esto? ¿Tú has sentido esto de mí? Y buscar un proceso de retroalimentación. La diferencia entre una retroalimentación no pedida a una como esta que es voluntaria es que nosotros ya estamos en una etapa para recibir ese regalo de la retroalimentación, la estoy pidiendo yo. Y lo tercero, ponerme un plan donde voy a cambiar una conducta clave relacionada a esos dos temas que hemos hablado. Y proponerme que en 90 días voy a dejar de hacer algo para hacer algo más. Entonces, por ejemplo, si yo digo soy una persona que se toma mucho a pecho las cosas y quiero matar a alguien cuando me dice algo contrario a lo que yo pienso, ok, ¿cómo lo puedo traducir a un comportamiento esperado? Entonces, durante 90 días lo que voy a hacer cuando una persona me dice algo que no me gusta, lo voy a agradecer, voy a ir a anotar en mi diario aquello de cómo me sentí, o sea, sustituyo el comportamiento por otro, en lugar de responderle a la persona, lo voy a ir a hacer en mi diario y en la privacidad de mi casa y lo voy a anotar, y le voy a agradecer a la persona. Y voy a hacer eso durante 90 días. Date cuenta que hicimos un proceso de 3 pasos, que esto puede aplicar para cualquier persona que nos escuche. Lo primero, hay una razón por la cual estoy diciendo, hágalo por escrito. El cerebro reacciona muy diferente cuando yo anoto mis emociones, los pasos, cómo me siento, lo procesa diferente. Esa introspección se vuelve más viva y dice, Dios mío, me está pasando esto de nuevo. Paso 2, involucro a otros observadores externos a mí. Eso es importantísimo. Esta es la razón por la cual los médicos no operan a sus hijos, porque los médicos le meterían la variable emocional y eso les cega. Ya no pueden pensar correctamente. Lo mismo estoy sugiriendo acá. No lo hagas solo tú, pregúntale a terceros, de forma que puedan darte un punto de vista más objetivo. Y lo tercero, sustituye a nuevos comportamientos. Nuevos comportamientos. Y mira, hay psicólogos comportamentales que a veces decían algo tan simplista como, cuando le esté pasando esto, póngase un hule y eso, péguese en él. Yo no creo mucho en eso porque creo que lo que va a hacer más bien es uno pasarse con el hulito ahí, pero la premisa sí es buena, sustituir un hábito por otro. Cuando decían esto de los hulitos, ¿para qué lo hacen? Para que uno esté consciente. Esa es la premisa de ese tema y la sustitución de un hábito por otro. Veámoslo en otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero dejar de tomar? El dejar de tomar, de los mejores programas para poderlo hacer son los 12 pasos. Ahora, ¿por qué son tan efectivos? Hay mentores, personas que me acompañan y hay una sustitución de hábitos. Las personas funcionamos de la siguiente forma. Hay un estímulo
hay una acción y hay una recompensa. Así funciona el comportamiento humano. Estímulo, acción, recompensa. Lo vamos a ver en los dos ejemplos, en el de tomar y en el de controlar a otros. Estímulo, hay un bar, que siempre camino a la casa hay un bar. Acción, me voy a ese bar a echarme mis tragos. Recompensa, ahí me junto con cuates y los que me mato la risa y paso el tiempo y me distraigo. Ahora apliquémoslo el cambio de hábitos. Estímulo, el bar de mi casa, siempre va a estar ahí. Acción, voy a ir a un grupo de 12 pasos. Recompensa, ahí voy a ver amigos que están cerca de mí y voy a pasar un buen momento. Ahora veamos controlar a los demás. Estímulo, me encanta cuando alguien está hablando de otras personas o cuando me cuentan de otros. Acción, yo también intervengo y empiezo a decir y les doy consejo de lo que hay que hacer e intervengo. Recompensa, las personas siempre me ven como una fuente de sabiduría. Soy relevante, súper. Estímulo, las personas me cuentan de otros, buenísimo. Acción, voy a escribir un libro o voy a tener un programa radial en donde voy a hablar y enseñarle a otros. Recompensa, seré relevante y seré sabio. Date cuenta que es la misma dinámica, pero cambiando la acción clave. En una era me engancho en el chisme, en el control, la otra lo uso para beneficiar a los demás. Claro, eso es bien importante, el enfoque que le está dando, ¿verdad? Y como usted decía, se puede aplicar a diferentes circunstancias que estemos viviendo. Vámonos con la otra, dice, después de un divorcio muy difícil y de pasar por una situación de relaciones que para mí ha sido muy desgastante, ahora me pregunto cómo aprendo nuevamente a relacionarme o a relacionarme de una manera más sana y diferente. ¿Qué me podría recomendar? Gracias por el programa. Muchísimas gracias por la pregunta. Acá no sé si la persona que pregunta es hombre o mujer. Es mujer, es mujer. Ok. Y hago la pregunta porque hay una diferencia muy importante. Los caballeros suelen minimizar más la parte emocional y suelen rápidamente querer tener otra relación. Esto por varias razones. Por un tema de mi ego está dañado y por lo tanto quiero demostrarle al mundo que ahora tengo otra pareja y la voy a lucir y les voy a contar a los demás. Esa es una. Las damas, y esto hablo estadísticamente, estoy haciendo una generalización estadística. Las damas suelen hacer el proceso opuesto. Dicen, no, todos los hombres son así y por lo tanto voy a guardar una distancia, voy a protegerme, voy a poner un muro, y se vuelven muy exigentes y hacen una lista de requerimientos que son imposibles para cualquier ser humano cumplir. Y como es imposible, cuando conocen a alguien y no cumple con una cosa del checklist, dice, ya vieron, yo les dije, todos los hombres son iguales. Entonces, cuando reconocemos que hay una tendencia en esas dos variables, si yo soy un caballero, puedo darme cuenta que necesito relacionarme dando tiempo, dándome un tiempo, conocer a las personas, porque mi propensión puede ser a precipitarme. Y en las damas, a cerrarse las puertas a conocer a otras personas, porque hay una premisa fundamental. Si algo me dañó, yo asumo que eso que me dañó ya no me quiero volver a cortar. Ahora veamos cómo funciona el cerebro. Si hay un bebé que está en una mesa y el bebé se cae al piso y en el piso hay una alfombra roja, cada vez que el bebé vea un color rojo se va a poner a llorar. Ahora, ¿era culpa de la alfombra o de haberse caído de una mesa? Eso es lo que muchas veces nos pasa cuando aprendemos algo. Creemos que lo que nos causó el dolor es algo que a lo mejor no nos causó el dolor. Ahora, consejos prácticos de qué puede hacer esta persona, que gracias por su pregunta. Primero, el mismo ejercicio. Introspección. ¿Cómo estoy yo? ¿Ya he sanado los temas de ese divorcio? ¿Ya he perdonado a la otra persona? ¿Ya he hecho un inventario de lo que yo mismo fallé también? O sea, un proceso de sanidad de la relación anterior. Recordemos que para
aprender, hay que desaprender. Debo de desarraigar lo anterior. Paso 2, una visión a futuro. ¿Qué me gustaría en una relación sana? ¿Qué me gustaría? ¿Qué valoro en un amigo? ¿Qué valoro en una pareja? ¿Qué valoro en eso? Y 3 primeros pasos. No tiene nada de malo empezar a dar pequeños pasos. ¿Dónde puede encontrar uno una pareja o una persona para tener el inicio de una relación sentimental? Haciendo lo que a uno le gusta. Esa es la primera clave. Si me encanta hacer ejercicio, métete a un gimnasio. Seguro ahí vas a conocer otras personas que disfrutan de eso. Si te gusta bailar, métete a bailar. Ahí vas a encontrar a otras personas. Pero no es, me urge tener pareja, ¿cómo le hago para tener pareja? El paso es en conocernos y en empezar a hacer lo que nos gusta y darnos la oportunidad. Aquí el último consejo que yo le daría a nuestra oyente es, no pasa nada. Lo que sí es un hecho es que te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste. Se los puedo decir habiendo entrevistado personas de más de 80 años a lo largo de mi vida, siempre me dicen lo mismo. Me dicen, me arrepiento más de lo que no hice que de aquellas cosas que sí hice. Y eso se ha vuelto una premisa para mí. No me quedo con la curiosidad. Siempre doy un paso, porque lo peor que puede pasar es que tenga un aprendizaje más. Claro. Y si no, que también lea su libro, ¿verdad? Que ahí hay muchos estudios y muchas cosas que le pueden dar claridad. ¿Todavía está a la venta ese libro? ¿Todavía hay ediciones? Sí. Sí, mis 3 libros. El primero es de emprendimiento, La Travesía, El Poder de Emprender. El segundo es sobre cambio, que se llama Catalyst, Gestión de Cambio y Transformación. Y el tercero habla de relaciones humanas, La Travesía del Amor. Muy bien. Que pues creo que le puede orientar un poquito, y hay muchísima, bueno, nosotros también aquí en el programa hablamos mucho de este tema, así que siempre esté pendiente de nuestros programas y de ir encontrando estas formas para sanar esa relación y vivir este momento. Vámonos con la última pregunta. Julio dice, ¿cómo aprendo a tener paciencia conmigo en este proceso? Soy una persona que me hablo muy fuerte y constantemente siento que a mí las cosas me cuestan. Fíjese aquí esta declaración que ella hace. ¿Qué le decimos? Ok, a ver, y nuevamente, como es una declaración, quiero que la vuelvas a decir porque quisiera que ahora ella o él lo escuchara dicho por tu voz. Vuélvela a leer. Ok, ¿cómo tener paciencia conmigo misma en este proceso? Me hablo muy duro y siento constantemente que a mí las cosas me cuestan. Fíjate qué interesante. Ahora que la dijimos 2 veces, estamos cerrando con una declaración bien importante. A mí las cosas me cuestan. Entonces, el cerebro no sabe reconocer entre algo positivo o negativo. El cerebro dice, a mí las cosas me cuestan. Entonces, el cerebro, ¿qué dice? Ok, todo te va a costar. ¿Vas a tener más paciencia contigo mismo? No se puede porque a ti todo te cuesta. Entonces, te va a costar. Buena suerte con eso. Pero quiero aprender algo más. No, porque a ti todo te cuesta. Entonces, uso este ejemplo para decir, las palabras tienen poder. Totalmente. Tenemos que reflexionar qué decimos. Yo cambiaría a mí todo me cuesta, por decir, estoy en un proceso de aprendizaje continuo. Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje continuo y honestamente a todos y todas nos cuestan las cosas. Aprender cosas nuevas a todos nos cuesta. Quitar un hábito a todos nos cuesta. El tema es que si yo digo a mí todo me cuesta, versus estoy en un proceso de aprendizaje continuo. Y ese estoy en un proceso de aprendizaje continuo, en principio es más suave contigo misma. No seas tan dura contigo misma, porque te digo, yo también me lo decía en algún momento. Eres un imbécil. Yo me decía cosas como, qué imbécil soy, qué estúpido. Y después dije, Dios mío, me lo voy a parar creyendo. ¿Y qué pasaba? Que hacía cosas que me lo comprobaban. Porque ese es el ciclo de las creencias. Entonces déjame primero darte un modelo conceptual para irme a cosas puntuales. Los seres humanos primero tenemos una creencia de algo. Esa creencia de algo, que es lo que decimos, lo que creemos. 2, ¿qué pasa? Actuamos en consistencia a esa creencia. Entonces, si yo creo que las cosas me cuestan, yo actúo y hago cosas que lo refuerzan. El tercer paso es que existe un resultado.
Esa creencia me lleva a una acción que me lleva a un resultado. Y ese resultado refuerza mi creencia. Entonces, por ejemplo, que yo diga, yo soy pobre. ¿Cuáles van a ser mis acciones? Endeudarme, hacer cosas que hacen que yo pierda el dinero. Yo soy pobre, me endeudo. ¿Cuál es mi resultado? Más deudas. Y por lo tanto yo digo, ve, este resultado me refuerza que yo soy pobre. Entonces, ¿qué es el primer paso para cambiar este ciclo? Cambiar la creencia. Entonces, yo empiezo a hablar. Yo soy una persona paciente. Yo soy una persona afable. Soy una persona flexible. Veo este comportamiento que es contrario a esta creencia. ¿Qué resultados estoy teniendo? Entonces, empiezo a reforzar esa creencia. Pero date cuenta, no solo empieza con decir, soy paciente, pero me voy al tráfico y actúo de forma impaciente y les tiro el carro encima a todas las personas. La creencia va acompañada de una nueva acción, de un nuevo comportamiento. Pero le garantizo a nuestra oyente, si ella empieza a hablarse como soy una persona que es paciente, una persona que aprende, una persona que puede hacer eso, sus acciones van a empezar a cambiar. ¿Y saben por qué? No les estoy diciendo nada motivacional. Al cerebro le encanta la coherencia. No le gusta, por ejemplo, yo te garantizo que si tú ahorita estás deprimido o deprimida, te empiezas a reír, aunque no te nazca, solo te pones la cara de risa, el cerebro empieza a segregar dopamina, oxitocina, porque dice, no es coherente, está sonriendo, tiene que estar feliz, no puede ser que esté de bajón. Cambia la fisionomía cambia la parte psicológica y eso es un hecho. Entonces, ¿qué consejo le daría a nuestra querida amiga oyente? En principio, sea más comprensiva consigo misma de cómo se habla. Todos somos seres humanos en aprendizaje y eso es lo primero. Cambie sus creencias, cambie sus acciones y sobre todo busque este proceso que hemos visto antes de rendir cuentas con un tercero, de escribir y de hacer muchas cosas, porque todos podemos desaprender para aprender. Bien, muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos esta tarde. Para mí siempre un gusto poder platicar con usted, aprendo muchísimo. Para quienes quieran ponerse en contacto con Julio Zelaya, lo encuentran en todas sus redes sociales, así como Julio Zelaya. Tiene videos muy bonitos y muy educacionales, búsquenlos también en YouTube. Y también pueden escribirle un correo a julio@juliozelaya.com. Julio, muchísimas gracias, muchos éxitos en todo, que esté muy bien. A ti, Judith, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Y muchas bendiciones a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.